Hola, hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a desarrollar nuestro algoritmo de Machine Learning correspondiente. Nos vamos a estamos dentro de un contexto del aprendizaje supervisado y dentro del aprendizaje supervisado vamos a ver lo que es la clasificación. Ya, en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio que vamos a trabajar con un dataset que lo que busca es que logremos desarrollar un algoritmo predictivo de las cancelaciones de las reservas en un hotel X. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poquito el contexto de este problema y es que nosotros podríamos imaginarnos que las cancelaciones de las reservas a los hoteles les pueden generar algunos problemas como pérdida de recursos, costos adicionales, eh, tener que bajar los precios a último minuto para poder llenar las reservas y también quizás puede ser gasto de recursos humanos. Entonces podemos imaginarnos que para los hoteles es un problema ya estas cancelaciones de la reserva y por lo tanto tienen como objetivo o podrían tener como objetivo lograr desarrollar un algoritmo que en base a ciertas características de las reservas, ya sea la cantidad de personas que están haciendo la reserva, el medio por el cual la están haciendo, si es online o por teléfono, si prefirió el paquete completo o solo 2 noches o 2 días o qué sé yo, pero todas estas características podrían ayudarnos a predecir em, si es que va a cancelar o no. ¿Ya? Entonces podemos ver que estamos dentro de un problema que es binario, es decir, los resultados de nuestras predicciones van a ser o cancela o no cancela. Solo hay dos posibilidades y ya vamos a ver qué implicancias tiene eso. Entonces, para iniciar, vamos a cargar nuestro dataset y para eso vamos a importar primero pandas. Esto está en de Markdown. Ahí sí, vamos a importar por pandas as PDI y ahora vamos a abrir nuestro archivo. Le vamos a llamar df a la variable por data frame y vamos a hacer pandas.readcsv y nuestro archivo que se llama data-hotel.csv. Le damos a cargar y ahora vamos a ver nuestro archivo con .head. Ya recordemos que voy a dejar cargado este archivo notebook de Jupyter que estamos trabajando junto con el dataset en nuestro repositorio de GitHub para que puedan ir a verlo y bajarlo si es que quieren desarrollarlo por su cuenta. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que nuestro dataset está compuesto por varias columnas, ya varias columnas. Vamos a ver el largo también. Ya, y fíjense que son 36.000 filas, ¿ya? Entonces tenemos 36.000 datos en nuestro 36.000 instancias de nuestro dataset, ¿ya? Entonces es un dataset bastante robusto. ¿Ya? Entonces podemos ver que tenemos un ID, número de adultos de la reserva, número de niños, fin de semanas, tipo de plan de comida, si es el 1, si no seleccionó, si requirió espacio de estacionamiento y así un montón de datos y en base a esto, aquí si se fijan tenemos la última columna que es Booking Status, ya que es el estado de la reserva, donde como mencioné anteriormente tenemos dos posibilidades, o cancela o no cancela. Ya por lo tanto, para este tipo de problemas, una regresión lineal no se ajusta de la mejor manera. ¿Ya? Y para eso se ocupan el algoritmo y una fórmula de la regresión logística. ¿Y qué es la regresión logística? ¿Y cómo se diferencia de la regresión lineal? Lo vamos a ver en detalle. Entonces amigos, ¿qué es lo que es una regresión logística y cuándo la vamos a utilizar? Bueno, aquí en pantalla vemos al lado en el gráfico de la izquierda lo que es una regresión lineal, donde tenemos cierto una recta y algunos puntos en el gráfico. Ya en este caso los puntos están distribuidos entre ceros y unos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos problemas de clasificación binaria, es decir, donde los valores son solo ceros y unos, o positivos y negativos, o en este caso cancelados o no cancelados, ¿ya? Que los vamos a llevar luego a ceros y a unos, vemos que una regresión lineal no se adapta de la mejor forma, ¿ya? Porque no es capaz de tomar, eh,
digamos, la forma o la curvatura óptima para poder clasificar de buena manera, ¿ya? ¿Y cómo vamos a resolver eso? Bueno, para eso tenemos que quitarle la linealidad a nuestra función, ¿ya? Y lo vamos a hacer a través de una función sigmoidal, como la que vemos aquí en el gráfico de la derecha, que está dada por esta formulita de acá, ¿ya? Donde x, este x que vemos acá, corresponden a las características de nuestro, en este caso nuestro dataset, nuestras columnas, nuestra data, y p es la probabilidad, ¿ya? En la que se va a clasificar. Aquí tenemos 0, 0, 0, 1, en nuestro caso tenemos varias columnas, ¿ya? Entonces, en palabras simples, una regresión logística usa una función sigmoidal, como la que vemos acá, para calcular la probabilidad de que la característica i, que es la característica objetivo, en este caso es nuestro cancelado o no cancelado, dado en unas características x, ya que son nuestras columnas. Entonces, dadas unas características x, nuestra función va a ser capaz de calcular la probabilidad de que se encuentre acá o acá, es decir, de que sea cancelado o no cancelado. Entonces, eso es lo que sería una regresión logística y lo que vamos a desarrollar en nuestro algoritmo. Entonces, ahora que ya entendemos un poquito mejor qué es lo que vamos a construir nuestro algoritmo de regresión logística, vamos con el código. Ya, bueno, les recuerdo que vamos en el repositorio de GitHub donde va a estar este dataset y este notebook. También voy a dejar un archivo de texto con la explicación en detalle de cada columna, ya para los que quieran adentrarse un poquito más. Ya, entonces, en primer lugar vamos a importar las librerías que aún no importamos para nuestro desarrollo. Entonces vamos a partir con NumPy, luego con Matplotlib, específicamente pyplot, también vamos a graficar un poquito con Seaborn. Vamos a también trabajar con scikit-learn. Específicamente vamos a importar el escalador. Ya vamos a entender un poquito más para qué. Vamos a importar también para dividir entre data de entrenamiento y data de prueba. Y finalmente vamos a importar nuestro modelo de regresión logística. También vamos a importar el módulo que ya hemos conocido en otros videos de warnings, que es para que no nos salgan estas advertencias que no queremos, no deseadas, ¿cierto? Entonces le decimos ignore. Y finalmente vamos a importar dos módulos más. Uno para evaluar el modelo con una matriz de confusión. Reporte y clasificación. Y vamos a ver una curva que es de la de precisión y recall. ¿Ya? Ya vamos a verlo más en detalle para que entendamos. Y también vamos a descargar un módulo que vamos a ver si lo utilizamos o no, pero lo vamos a dejar acá para ajustar el modelo. Si no lo utilizamos es bueno que sepan también que existe, que se llama Grid Search CB, ¿ya?
Vamos a ver si no me equivoqué en nada. Vamos a darle a ejecutar. Y se nos importaron ya todas las librerías correctamente. Entonces ahora que ya tenemos importados los módulos, vamos a ver nuevamente las cinco primeras filas. Y vamos a ver las últimas, ya que es buena práctica también ver las 5 últimas para ver si no hay alguna modificación o algún cambio no deseado en, por ejemplo, el formateo de la data que puede ocurrir en el camino, ¿cierto? A medida que se van guardando. Entonces vemos que en general tenemos el mismo tipo de datos, no habría ni un problema, por lo menos a priori, ¿ya? Vamos a chequear la info de nuestro data frame con el método info. ¿Qué nos va a arrojar? Nos va a arrojar alguna información extra, ¿no es cierto? Podríamos, por ejemplo, concluir acá que estamos hablando de un dataset de 36.275 columnas, perdón, filas, y de 19 columnas, ¿ya? Podríamos decir también que Booking ID, Type of Meal Plan, Room Type Reserved, Market Segment Time y Booking Status son del tipo objeto, ¿ya? Mientras que el resto de las columnas es de tipo numérico, ¿ya? Ya sea entero o float. Podríamos decir también que en este dataset no hay valores nulos, ya si se fijan todas las columnas tienen 36.275 datos, lo que ya nos va a hacer bastante más fácil nuestro trabajo, ya en el trabajo de limpieza y de análisis preliminar, ya. Y podemos ver que, por ejemplo, Booking ID es un identificador, ya. Entonces no nos da mucho valor a nuestro algoritmo, ¿ya? Porque simplemente es un ID que no dice nada, ¿ya? Entonces vamos a comprobar eso en primer lugar, viendo si todos tienen un valor distinto. Entonces vamos a decir df punto y vamos a decir el número de la columna ID y le vamos a decir non unique, y vemos que efectivamente hay 36.275 valores únicos, ¿ya? Es decir, que hay uno distinto para cada fila, ¿ya? Por lo tanto, no nos añade ningún valor a nuestro análisis y vamos a botar esa columna, vamos a eliminarla. Entonces vamos a decir que df va a ser igual a df.drop, y ¿qué le vamos a dar dentro de la lista? El nombre de la columna, Booking ID, y le vamos a decir axis igual 1. Le damos a ejecutar y veamos nuevamente nuestro data frame y vemos que esta vez ya no tiene la columna Booking ID. Vamos entonces ahora con un análisis exploratorio de nuestra data. Ya vamos a ver la estadística básica para nuestro dataset, y para eso vamos a trabajar exclusivamente con la data numérica. Ya como vimos, hay algunas columnas que tienen data de tipo objeto o texto, entonces vamos a tener que separarlas. Entonces vamos a decir que para las columnas numéricas num calls va a ser igual a df.select dtypes y le vamos a decir number, ¿ya? Entonces con esto estamos seleccionando las columnas de tipo numérico, punto columns, ¿ya? Y ahora vamos a decirle df, que es nuestro data frame, y le vamos a pasar como argumento de columna, en vez de darle el nombre de una columna, le vamos a decir nuestra nueva variable num calls, ¿ya? Para que acceda a todas las variables numéricas, y le vamos a decir punto describe, y le vamos a decir punto transpose, punto t mayúscula, ya para que dé vuelta. Y tenemos esto acá. Y fíjense que lo que ocurre si no lo ponemos, ocurre lo contrario, ¿ya? Entonces estas de acá se ve un poco más ordenado y es buena práctica también, lo he visto harto, que ocupemos para transponer nuestro data frame, que es de más fácil lectura, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Bueno, podemos ver que, por ejemplo, el lead time presenta un máximo muy alto, ¿ya? Tenemos acá
Si se fijan, el mínimo es 0, 0, pasa por el 25, el primer cuartil, el segundo, tercero, y el máximo es bastante alto ya. Además, si consideramos la media y la mediana, podríamos decir que quizás se trata de outliers, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de este análisis inicial? Podemos decir, por ejemplo, que la data corresponde a cosas ocurridas entre los años 2017 y 2018, ¿ya? Podríamos decir también que si nos basamos netamente en el número de las cancelaciones previas, por acá, podríamos decir que la mayoría de la gente nunca ha cancelado, ¿ya? Nunca ha cancelado, ¿ya? Si se fijan acá, hasta el tercer cuartil es 0, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir eso, ¿ya? Podríamos decir también, por ejemplo, que si vemos acá el número de habitaciones, el precio medio de habitaciones, vemos que hay habitaciones que cuestan 0, ¿ya? Entonces, a primera vista esto podría ser un error, habría que analizarlo más en detalle, pero quizás también podría deberse a promociones o algo por el estilo, ¿ya? Y también podríamos decir que el precio tiene un rango muy amplio, ¿ya? Si se fijan, va desde 0 hasta 540, ¿ya? Entonces también podríamos analizar como parte de nuestro primer adentramiento en este dataset, es que el precio es muy alto el rango, y lo cual podría explicarse con habitaciones de distintas características, ¿ya? Entonces no nos vamos a dar más vueltas en nuestro análisis inicial. Sí les recomiendo que le echen una mirada a ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones, y vamos a ir ya más adelante verificando si eran así o no lo que pensamos al principio, ¿ya? Entonces vamos primero a centrarnos en la observación que les dije yo de que hay habitaciones donde el precio es 0, ¿ya? Entonces para eso vamos a decir que vamos a buscar las filas donde el precio promedio es 0. Entonces vamos a decir DF average price per room sea igual a 0. Ya, y tenemos 545, ¿ya? Ahora, si nos vamos aquí al segmento de mercado, podemos ver que la mayoría son complementarios. Dice acá complementary. Entonces vamos a contar específicamente a cuánto corresponde cada una. Entonces vamos a decir data.log, perdón, me da con data, es df.log df average price per room, vamos a decir igual a 0, coma, y vamos a decir market segment type, lo cerramos y decimos punto value counts. Ya, y vemos que del total de todas estas 545, 354 son complementarios en esta columna market segment type y 191 son online, ¿ya? Entonces en este caso hace sentido que la mayoría de los valores con un costo de 0 sean complementarios, ¿ya? Podría deberse a un servicio complementario del hotel, ¿cierto? Quizás están pagando alguna promoción o algo así, ¿ya? Ahora, en cuanto a los que están online, podríamos asumir que se debe a quizás alguna campaña, ¿ya? Entonces no vamos a tratar esta data porque no sabemos exactamente a qué se debe, ¿ya? Ahora vamos a chequear la distribución de nuestras columnas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un loop
con algunas de las variables esas que están acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un loop que nos recorra las variables numéricas, ¿ya? Específicamente vamos a trabajar con 4, ¿ya? Con 4 variables numéricas que son lead time. Vamos a trabajar con número previo de cancelaciones, número previo de reservas no canceladas y con el precio promedio por habitación, ¿ya? Entonces, para eso vamos a crear un loop que recorra estas 4 columnas y por eso le vamos a decir for call in y le vamos a dar una lista con los nombres: lead time, número of previous cancellations, number of previous bookings not canceled y average price per room, ¿no es cierto? Y este loop, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a pedir que lo grafique. Entonces, en primer lugar, que nos diga el nombre. Entonces, print call. Luego le vamos a decir que imprima el grado de inclinación de nuestra distribución, ¿ya? Entonces, le vamos a decir print inclinación, o qué tan cargado está, ¿cierto? Qué tan inclinado hacia un lado, qué tan simétrica o asimétrica es nuestra data para un lado o para otro. Entonces vamos a decirle inclinación, ¿cierto? 2 puntos. Le vamos a decir que redondee nuestro DF call punto skew, 2, ya, ese va a ser el redondeo. Y ahora vamos a graficar. Vamos a decirle plt.figure un fixed size igual a 15,4 plt.subplot 1, 2, 1 df de columna punto hist, ¿no es cierto? Estamos poniendo un histograma con bins igual a 10 y sin las grillas, ¿cierto? Sin el fondo. Le vamos a decir que la etiqueta del EGI va a ser igual a cuenta y el otro subplot va a ser un boxplot, ya. Entonces le vamos a decir print.subplot 1,2,2 y vamos a llamar a Seaborn cns.boxplot con x igual a df de call y plt.show, ya, para que nos muestre aquí lo que hemos hecho. Vamos a ver si está bien hecho nuestro código y ahí está. Entonces vemos que nos creó nuestros 4. Pero aquí fallamos. Bookings, claro, me faltó aquí una G. Ahora sí, va. Number of previous bookings not cancelled.
¿Cómo se llama nuestra previous bookings not cancelled? Ahí está, pusimos una L de más. Ahora sí. Ya, entonces tenemos nuestros 4 gráficos. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de esto? ¿Ya? Entonces podríamos decir, por ejemplo, que la distribución del lead time es asimétrica hacia la derecha. ¿Ya? Si se fijan, está inclinada, perdón, hacia la izquierda. ¿Ya? Hacia la izquierda. Está inclinada hacia la izquierda, lo que implica que la mayoría de los clientes hicieron las cancelaciones cercanos a la fecha de arribo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también podríamos ver que muy pocos clientes tienen más de una cancelación. Muy pocos, ya la mayoría está acá. Y también podríamos decir que la distribución del precio promedio por rehabilitación está ampliamente inclinada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este boxplot nos muestra que la mediana del precio está alrededor de los 100 euros, ¿ya? Entonces, y hay una observación que está de más de 500 euros, ¿ya? Y que está bastante lejos del resto. Por lo tanto, podríamos estar hablando de un outlier. Y entonces ahora vamos a chequear, a adentrarnos un poquito más en las variables categóricas. ¿Ya? Entonces vamos a crear una variable que se llama cat calls, que son las categóricas, ¿cierto? Que va a tener dentro todos los nombres de las columnas categóricas, ¿ya? Que son los que están acá. Vamos a ordenarlo un poquito para que los puedan leer. Algo por así. ¿Ya? Tenemos todas estas columnas que son nuestras columnas categóricas y vamos a correr un loop similar, pero como son categorías no numéricas no podemos hacer esto, ya no podemos calcular estadísticas, ¿ya? Pero sí podríamos calcular qué porcentaje tienen cada alternativa dentro de esta columna, es decir, por ejemplo, qué porcentaje de nuestras filas tiene un número de adultos, 2, 3 y así, los que tenga. ¿Ya? Entonces vamos a decir for calls in cat calls, le vamos a decir res igual df calls punto value counts y normalize equal true para que lo lleve a términos entre 0 y 1. ¿Ya? Y finalmente le vamos a decir print res. Y aquí tenemos. Entonces, en cuanto a número de adultos, tenemos que esta es la distribución, un 71% son 2, un 21% 1 y así. Después, en cuanto a número de niños, lo mismo, la mayoría va sin niños, 92% y así. Tenemos también number of weeknights, la cantidad de noches, que la mayoría son 2, algunos son 1 y hay aquí otros porcentajes menores hasta 16. ¿Ya? Tenemos lo mismo de weekend nights, ¿cierto? Si requiere o no espacio para estacionar su vehículo, la mayoría no requiere, algunos sí, y así con todo el resto de las variables. También podríamos hacer un análisis interesante en cada una, pero los invito a que ustedes se adentren un poquito más y vean si pueden graficar algo de esto y me vayan diciendo en los comentarios qué es lo que pudieron hacer. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser cambiar nuestra columna del estado de la reserva a valores numéricos, a ceros y unos, ¿ya? Para poder hacer nuestra predicción y que nuestro algoritmo lo pueda interpretar de buena forma, con ceros y unos, ¿ya? Para que porque nuestro algoritmo no entiende qué es no cancelado y cancelado. Se lo tenemos que llevar a valores binarios. Entonces vamos a decir df booking status, ¿cierto? Va a ser igual a df booking status punto apply y le vamos a aplicar una función lambda
donde vamos a decirle que X va a ser 1 si X es igual a el valor que está actualmente, que es cancelado, ¿cierto? Canceled. Y si no, else va a ser 0, es decir, que no se canceló. Vamos a darle a ejecutar y vamos a ver si se cumplió. Y aquí tenemos, transformamos los cancelados a 1 y los no cancelados a 0 con éxito. Entonces, antes de pasar a desarrollar nuestro algoritmo, vamos a hacer un poquito más de análisis preliminar, y esta vez vamos a trabajar con un análisis multivarial. Ya no vamos a trabajar solo con una variable, vamos a analizar varias variables a la vez y cómo se relacionan entre sí. Entonces, para eso vamos a crear una figura, plt.figure, con un fixed size igual de 10,6, un poquito más grande, ¿ya? Y vamos a trabajar con seaborn, scenes.boxplot df, ¿no es cierto? Va a ser igual a df, perdón, data, ahora sí, data va a ser igual a df, x va a ser igual a market segment type, para ver al segmento, ¿cierto?, que está apuntando, y va a ser igual a precio promedio, average price per room, plt.show, y vamos a ver qué sucede. Que nos equivocamos acá, seaborn boxplot. Ahora sí, vamos a ver qué sucede. Entonces, ¿qué podemos ver? Vemos que las habitaciones reservadas online tienen la variación más grande en precios, más grande. Si se fijan acá, nos indica claramente nuestro boxplot. También vemos que la distribución para los precios offline y corporativos son casi similares. Si se fijan, son casi iguales, aquí la azul con la verde, ¿ya? Salvo por algunos outliers. Como vemos acá en offline tenemos muchos más. De hecho, aquí podemos ver que la reserva de más de 500 euros fue hecha no online, ¿ya? No estaba apuntando a ese segmento. Y podemos ver que, por ejemplo, el mercado complementario, el segmento complementario, obtiene las habitaciones al más bajo costo, ¿ya? Lo cual hace sentido porque probablemente tiene que ver con algunas promociones o un mercado particular, ¿ya? Entonces vamos a ver un análisis más de multivarial, y yo les voy a dejar ahí algunas ideas para que ustedes hagan lo suyo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo las reservas varían a través de los diferentes segmentos, ¿ya? Entonces vamos a crear otra figura de 10,6 igual. Y vamos a hacer punto count plot, que van a ser unas barras, ¿cierto? Donde x va a ser igual a market segment type, hue, el color, ¿cierto?, que van a tomar, le vamos a decir que sea booking status, y data va a ser igual a df, plt.show, y tenemos lo siguiente. Ya podemos decir que las reservaciones online tienen el número más grande de cancelaciones. Ya recordemos, 0 cancelado y 1, no, perdón, 1 es cancelado y 0 es no cancelado, ¿ya? Entonces vemos que tiene el número mayor de cancelaciones aquí en naranjo, ¿ya? Y también tiene el mayor número de no cancelaciones, es decir, es donde se hace la mayor cantidad de reserva, que es algo que ya sabíamos por nuestro análisis anterior, ¿ya? Entonces, bookings, las reservas también hechas offline tienen menos probabilidad de ser canceladas. Ya vemos aquí que la proporción es casi el doble acá de las no canceladas respecto a las canceladas, ¿ya? Y podemos ver que también el segmento corporativo y el segmento complementario
tienen muy bajo número de cancelaciones, ¿ya? Entonces, eso es nuestro análisis multivarial, ¿ya? También podríamos quizás analizar, se las dejo como tarea para que analicen, por ejemplo, cómo se comporta Booking Status con Lead Time, ¿ya? O, por ejemplo, el mes de llegada, Arrival Month, con Booking Status, ¿ya? Para ver si quizás el mes depende de si se va a cancelar o no, ¿ya? Entonces ahí tenemos varios ya análisis que podemos hacer, que pueden hacer ustedes, y espero ahí que me dejen en los comentarios qué es lo que encuentran, ¿ya? Con lo que sí vamos a terminar nosotros es con una matriz de correlación, ¿ya? Y a través de un mapa de calor. Entonces para eso vamos a crear una figura, plt.figure, fix size va a ser igual a un poquito más grande, 12,7, y vamos a decirle sns.heatmap de df.core, ya vamos a decirle anode igual true para que nos dé los valores ahí, y vamos a decirle que el formateo sea con 2 decimales. Falta un puntito acá, cerramos el paréntesis y estamos listos. Vamos a decirle ahora plt.show para que nos muestre el gráfico y vean lo que tenemos. Ya es una matriz bastante grande, podría parecer un poco compleja, pero es de muy fácil lectura. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que los colores más claritos, cercanos aquí al color casi blanco, con el valor 1, son los que están más positivamente relacionados, ¿ya? Es decir, que si uno aumenta, el otro lo hace también, ya casi en la misma medida, en la medida en que se acerca uno. Y por acá, por este otro extremo, tenemos los negros, que son los más negativamente correlacionados, es decir, que si uno aumenta, el otro disminuye, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ver así? A priori, en un análisis muy rápido, vemos que destacan aquí estos de por acá, estos negros de acá, estos negros de acá. Entonces podemos decir, por ejemplo, este 0.47 me indica que la variable número previo de cancelaciones está altamente correlacionada con número previo de reservas no canceladas, lo cual es evidentemente hace mucho sentido, ¿cierto? El número previo de cancelaciones debe estar relacionado con el número previo de no cancelaciones, es evidente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nos vamos, por ejemplo, acá, a este 0.39, donde podemos ver que número previo de cancelaciones está altamente correlacionado con si es un huésped repetido o no, ¿ya? O por ejemplo este de acá, 0.34, menos 0.34, es decir, que el año de arribo está correlacionado negativamente con el mes de arribo, ¿ya? Y así podríamos sacar bastantes relaciones más. Ya los invito a explorarlo en detalle y vean qué conclusiones pueden sacar. Entonces ya hecho todo este análisis tanto univarial como multivarial, y ya también vista nuestra matriz de correlación, vamos a preparar nuestra data para el modelado de nuestra regresión logística, ¿ya? Entonces para eso vamos a recordar en primer lugar que nuestros modelos de Machine Learning no pueden recibir valores no numéricos como inputs, ¿ya? Entonces para eso vamos a tener que crear nuevas variables para todas las variables categóricas que tenemos hasta el momento. Ya vamos a tener que crear lo que son conocidos como dummy variables, ya que son, en palabras simples, una forma de llevar a números aquello que está expresado en texto, ¿ya? Entonces voy a dejarles un link en la descripción cuando ya desarrolle un video para explicarles de mejor manera el dummy variables, pero por el momento les voy a dejar un link también de un artículo para que puedan entenderlo de mejor manera si es que no les quedó claro o si es que no habían escuchado hablar de este concepto, ¿ya? Pero eso es lo que vamos a hacer en primer lugar, y luego vamos a dividir nuestra data en entrenamiento y de test, ¿cierto? Entonces, primero vamos a sacar nuestra variable objetivo, que es el booking status, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente: x va a ser igual a df.drop booking status axis igual 1. Y además vamos a decir que y va a ser igual a df booking status, ¿cierto? Perfecto.
Ahora vamos a crear nuestras dummy variables y pandas tiene un método muy fácil. Entonces vamos a decir x va a ser igual a pd.getDummies de x y vamos a decir drop first igual a true. Y eso sería todo, ya creamos nuestras variables dummy. ¿Ya? Y ahora vamos a dividir nuestra data, en test y train. Testeo y entrenamiento, ¿cierto? Entonces vamos a decir xtrain, xtest y train y test va a ser igual a train test split con x, y con un test size de 0.30 y con un random state igual 1. Vamos a ejecutar y vemos que no tenemos problemas, no tenemos inconvenientes hasta el momento. Ya, entonces vemos que ya hemos dividido nuestra data en data de entrenamiento y de prueba con una proporción de 30 y 70% y ya creamos nuestras variables dummy. Entonces, antes de seguir avanzando en nuestro modelo, tenemos que definir cómo vamos a evaluarlo, bajo qué criterio, y para eso tenemos que analizar lo siguiente, y es que nuestro modelo puede hacer predicciones erróneas de dos formas. Uno es prediciendo que alguien no va a cancelar cuando en realidad sí cancela, y la otra es prediciendo que el cliente va a cancelar cuando en realidad no cancela. ¿Ya? Entonces, ¿cuál caso es más importante? ¿Ya? ¿Qué le interesa más saber a un hotel hipotético, ¿cierto? Y en este caso, podríamos decir que si predecimos que una reserva no va a ser cancelada, y si es cancelada, el hotel va a perder recursos, ¿cierto? Va a tener que cargar con costos adicionales de habitaciones que no fueron vendidas, ¿ya? Ahora, si por otro lado se predice que va a ser cancelada y no es cancelada, el hotel quizás no va a estar en las mejores condiciones para poner un servicio satisfactorio, ¿ya? Porque asumió que ese cliente iba a cancelar. Entonces esto también podría dañar la imagen del hotel. Por lo tanto, en este caso no es tan clara qué métrica es mejor usar y por lo tanto vamos a definir la métrica del F1, del puntaje F1, ¿ya? Entonces esa va a ser la manera en que lo vamos a medir y vamos a decir que mientras más grande el puntaje F1, más grandes son las chances de minimizar los falsos negativos y los falsos positivos, ¿ya? Ambos casos que describimos anteriormente. Entonces ahora vamos a crear una función que nos calcule y nos muestre la matriz de confusión, ya que nos va a mostrar todos los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces vamos a decir def métricas digamos real, predecido. Vamos a decir print classification report real predecido. Entonces, CM va a ser igual a confusion matrix real predecido plt.figure config size igual a 8,5 y vamos a decirle también sns.heatmap cm, que es la que creamos, not igual true para que muestre los valores y un formateo de .2f con xtix labels igual a no cancelado y cancelado.
cancelada mejor porque es la reserva, ¿cierto? Vamos a cerrar y vamos a decirle y text labels lo mismo, no cancelada, cancelada. Vamos a cerrar, vamos a ajustar aquí un poquito este espacio para que sea bonito y vamos a decirle también plt.ilabel real y plt.xlabel predecido plt.show. Listo, ya definimos nuestra función. Entonces vamos a ir con nuestro modelo de regresión logística, ¿ya? Y vamos a decir que reglog va a ser igual a logistic regression, que fue lo que importamos al comienzo, ¿cierto? Y con un random state de igual 1. Entonces vamos a entrenar el modelo, vamos a decir reglog.fit, ¿con qué data? Con xtrain y train. Listo, nuestro modelo ya está entrenado. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Y ojo con el bloque de código que vamos a escribir, es que vamos a verificar el coeficiente para cada variable dependiente de nuestra data. Ya vamos a chequear el valor P. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a decir lo siguiente, pd.series. Entonces, estamos creando una serie de panda con reglog.coef. Ya estamos jugando .coef guión bajo. Así, ese es el método coef guión bajo y le vamos a decir que el primer valor. Pero además le vamos a decir que el index, para que lo ordene, va a ser x-train.columns, ya el nombre de las columnas que nos va a mostrar. Y eso le vamos a decir sort values ascending igual false. Perfecto. Y vemos que nos muestra en orden descendente porque le dijimos que era ascendente, false. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Vemos que tenemos algunas variables con un valor P menor a 0,05, ya lo que estadísticamente no les da valor, ninguna significancia ya para nuestro análisis. Ahora, si bien es cierto que los coeficientes son difíciles de interpretar en la vida real, a grandes rasgos podríamos decir que las variables con un coeficiente positivo afectan positivamente a la cancelación y las variables con un coeficiente negativo afectan a la cancelación de la reserva de una manera negativa, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el rendimiento de nuestro modelo en la data de entrenamiento. Entonces vamos a decir y train va a ser igual a reglog.predict xtrain. Y ahora vamos a llamar a nuestra función metrics-score y train, y train. Y vamos a ver metrics score. ¿Qué sucedió acá? Le hemos llamado métricas. ¿Y qué sucedió acá? Con xtix labels. ¿Qué nos equivocamos? Definimos xtick con una s de más nuestra función. Xtick es xtick y lo mismo acá. Vamos a darle a guardar y vamos a ejecutar nuevamente. Y ahora sí. Entonces tenemos lo siguiente. Podemos ver que aquí nuestra matriz de confusión nos muestra los verdaderos positivos, los falsos negativos, los verdaderos negativos y los falsos positivos. ¿Ya? Entonces podemos ver que en esta parte de acá están las predicciones
Ya nuestro modelo predijo que eran no canceladas, este lado de acá, y predijo que eran canceladas todas estas de acá. Entonces, de las que predijo no canceladas, vemos que efectivamente no canceladas fueron 15.210 y predijo no canceladas y fueron canceladas fueron 3.255. Ahora, por otro lado, predijo que eran canceladas todas estas de acá, y de todas estas de acá, las que efectivamente fueron canceladas fueron 5.108 y las que predijo de manera incorrecta fueron 1.819. Entonces, la precision acá que muestra o la accuracy de nuestro modelo están aquí en esta tablita, y vemos que el F1 score, que era nuestra métrica de evaluación, corresponde al 86% para la data no cancelada y para el 67% para las cancelaciones. Entonces ahora vamos a buscar una forma de optimizar nuestro modelo. Entonces para eso vamos a tener que acudir a un análisis de nuestra regresión logística, en donde tenemos que recordar que existe un trade-off entre la precisión de nuestro modelo y el factor de recall, ¿ya? En donde hay un punto óptimo donde nuestro margen, nuestro threshold va a ser donde la precisión va a ser igual a recall, ¿ya? Ese va a ser el punto que queremos buscar. Entonces para eso vamos a verlo gráficamente. Yo tengo aquí un bloque de código que ya hemos escrito, en donde lo que hacemos es crear un gráfico donde está la curva de la precision y la curva del recall, ¿ya? Entonces pausen el video si quieren hacerlo ustedes mismos, pero vamos a darle aquí a ejecutar, ¿ya? Y vemos entonces lo que les explicaba. Entonces tenemos por un lado la precision y cómo va subiendo a medida que aumenta el threshold, y por otro lado recall va bajando a medida que aumenta. Por lo tanto, lo que yo quiero buscar es este punto óptimo acá, y viéndolo gráficamente podemos ver que el punto es cercano a 0.4. entonces ahora vamos a tratar de calcular el threshold exacto, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente: for i in np.arrange the length de thresholds le vamos a decir if precision de i es igual a recalls de i, print thresholds de i. Le damos a ejecutar y vemos que ese es el punto óptimo del threshold, ¿ya? 0.41 y fracción. Entonces ahora vamos a comparar la performance de nuestro modelo después de cambiarle el threshold por este óptimo que hemos identificado. Entonces vamos a decir lo siguiente: óptimo va a ser igual a 0.42, que es la aproximación, ¿cierto? Y vamos a decir métricas, de eTrain con eScores de comienzo a 1 mayor que óptimo. Y fíjense lo que ocurre. Podemos ver que el número de falsos negativos fue ampliamente reducido, ¿ya? Y el accuracy ahora, ¿ya? La accuracy ahora es cercano al 79%, lo cual no es una diferencia significativa si nos vamos acá, del 80, ¿ya? Ahora, sin embargo, el recall para una de las clases se redujo. Si vemos aquí tenemos 0.84 y 0.68, y en este lado acá tenemos 0.89 y 0.61, ¿ya?
y la precisión en este modelo de 0.84 y 0.68, mientras que en este es de 0.82 y 0.74. ¿Ya? Entonces hubo algunos cambios, subieron y bajaron, ¿ya? Pero vemos que hubo una variación. ¿Ya? Entonces ahora vamos a probar lo mismo, pero con nuestra data de testeo, que es la que más nos importa, ¿cierto? Entonces vamos a decir lo siguiente: y pred test va a ser igual a reg-log.predict proa con xtest, y vamos a decir métricas y test y pretest puntos 1 con esto mayor que, perdón, el óptimo. Óptimo lo habíamos dicho, ¿cierto? Sí, óptimo. Vamos a darle a ejecutar. ¿Y qué es lo que ocurre? Vemos que los parámetros son casi los mismos para ambas datas. Ya si se fijan, aquí tenemos precisión 0.85, 0.68, y aquí teníamos 0.84, 0.68, y en recall tenemos 0.85, 0.69, y aquí tenemos 0.84, 0.69. ¿Ya? Y accuracy también se mantiene en 0.80. ¿Ya? Entonces, en promedio, en general, podríamos decir que el recall y la precisión de nuestro modelo es buena, ¿ya? Ahora, evidentemente, esto va a variar, va a depender del objetivo que se tenga, de lo que busca la empresa, pero lo cierto es, amigos, que logramos construir nuestro modelo en base a una regresión logística para predecir las cancelaciones, en este caso, con una efectividad del 80%. ¿Ya? Eso, amigos, sería todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado claro y hayan sido capaces de construir su algoritmo. También que hayan sido capaces de realizar los análisis univariales, multivariales, y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, los leo en los comentarios. ¿Ya? Nos vemos en un siguiente video. No olviden darle like y suscribirse, y que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau.